No sé si me están escuchando. ¿Me confirman si me escuchan? Hola Diana, ¿cómo te va? Me- Bueno, entiendo que me están escuchando. Por favor, ¿me confirman si se escucha? Sí, gracias. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Hoy me han invitado y lo han invitado a Mati a recordar a mi madre, Katy Kertes. En realidad es Katy Hantosh. Socialmente era Katy Kertes. Eh, Así que vamos a tomarnos un rato para recordarla. Un poco de los antecedentes, que casi todos la conocen, pero formó parte del grupo inicial de Niños de la Shoah. En la casa de mis padres, en la calle Obligados, se hicieron muchas reuniones. Fue la sede de, de niños durante bastante tiempo y hoy forma parte de la estructura del museo, están integrados al museo. Este, y bueno, eh, quería agradecerle a Matías, al que no conocía, salvo por nombre, que hoy va a ser de anfitrión y va a presentar la historia de Katy. Un poco por los antecedentes de lo que fue la Shoah en Hungría, hay que tener en cuenta que casi o un poco más de 500.000 personas entre deportaciones y muertes sucedieron solo en el año 44. Este, y la otra cosa que quería mencionar antes de darle el pase a Matías es que mi madre tenía una forma un tanto amable o edulcorada de contar su historia. Un poco entiendo que es por esta necesidad de no torturar su presente y poder encontrar un buen camino para tener un futuro como el que tuvo. Y entre Matías y yo vamos a contarles y vamos a develar un poco este, perdón, lo estoy buscando a Matías. Eh, Como les decía, vamos a tratar de contar un poco la historia. Si me dan un segundo que lo busco a Matías, que no lo veo por acá. Denme un segundo. Que no lo estoy viendo a Matías. Brenda, ¿vos lo tenés confirmado a Matías? Matías, denme un segundo, que lo busco. No. Brenda, ¿me podés contestar por WhatsApp? Ahí está entrando, me están diciendo. Disculpen la demora, ¿eh?
Les pido perdón. Mati, dame un segundo. Brenda, ¿me confirmás si Matías está? Disculpen la demora, por favor. Bueno, a ver. No, no lo tengo, discúlpenme, pero no lo tengo a Matías a la vista como para poder incorporarlo. Ah, disculpen porque está con otra cuenta. Matías, Hola, ¿estás ahí? aquí estoy, Bienvenido, sí. disculpen la demora. Qué bueno ver, escucharte y ver tanta gente ahí esperando. Gracias, Bueno, qué suerte gracias. que pudiste entrar, estamos acá en el vivo. Hice Sí, una pequeña presentación, capaz que la escuchaste. la escuché, la Este, escuché, la escuché. bueno, La genial. verdad, Te dejo, te delego el mando a vos, aprendiz de la vieja. dale. Lo dije antes y te lo repito, aunque ya lo charlamos en nuestras conversaciones, a pesar de que no nos conocemos, un gusto poder participar de esto y tener esta oportunidad. Bueno, muchas gracias. La verdad que es hermoso todo, desde anotarme en el proyecto y conocer a tu madre, que me parece que la esencia del proyecto, si bien yo entré con la curiosidad por estudiar temáticas de la Shoah, me faltaba algo que me acerque más a la historia viva. eh, y bueno, llegué al proyecto y conocí a Katy, que lo primero que me dice, como vos contabas, ella tenía una manera de contar las cosas particular. Y lo primero que me dijo, me acuerdo literalmente, es: mi historia no te va a sorprender mucho. Eh, y yo le decía, ¿y por qué no me va a sorprender? Y porque yo no estuve en campos de concentración, como que la tragedia ella no lo tenía como algo característico de su historia. De todas maneras, yo aprendí que estas cosas no se pueden entender sin antes pasarla por la grilla de los sentidos, como alguna vez leí en algún libro. Eh, y es importante eso, que hoy recordamos a Katy y yo no puedo recordar a Katy sin que se me venga a la mente el desayuno con helado. Ella me recibió en su casa con 1 kilo de helado para desayunar, 10 11 de la mañana. Y digo, eso ya es todo lo que me conecta a mí con su historia, porque atrás de ese lado hay un montón de cosas. Y ese compartir y ese encontrarnos. Y para mí es un privilegio. Yo pude contar su historia en diferentes oportunidades, en diferentes escuelas de Madrid Jim, en diferentes ámbitos de educación no formal. Pero como te comentaba, hace unos pocos años, en un viaje me tocó contar su historia eh, por primera vez ella fallecida. Y a mí se me ponía la piel de gallina. Era como
cómo cobraba sentido realmente este proyecto. Entonces ella me decía al principio, y ahí vamos a ir repasando un poco la historia de Katy, con algunos condimentos así, eh, que son muy lindos de recordar. Y Katy me dice, yo nací en Hungría también, fue el primer dato que me tiró. Y yo dije, no, Hungría, no sabía nada de Hungría. Así que empecé en blanco y estuvo buenísimo eso. Y bueno, cabe destacar también que a través de este encuentro también Esteban se empieza a conectar con esta Hungría de Katy. Eh, y también me empiezo a investigar y digo, claro, ¿por qué no sé tanto de Hungría? Porque la guerra, la invasión en Hungría en el 44 fue, un año antes de que termine la guerra y los nazis invaden Hungría. Katy nació el 23 de febrero del 33, o sea, empezó la guerra ella más o menos con 6 años y para cuando los nazis invaden 9, 10 años tenía. Eh, y igualmente, y vos lo destacaste muy bien, ya había leyes antijudías en Hungría. Esteban, vos me habías comentado. ¿Te Yo acordás te había comentado, algunas? es cierto. Bueno, básicamente en 1920 la primera ley antisemita es el cupo que se llamó numerus clausus, el cupo para ingreso a las universidades, y a partir de ahí se fue incrementando en la imposibilidad de tener negocios, en la imposibilidad de formar parte de puestos en el Estado, hasta llegar en el 44, donde definen a judío a todo aquel que tenga por lo menos un abuelo, ni siquiera eran dos, un abuelo judío ya era suficiente como para ser deportado o ser discriminado. Digamos, y después, bueno, toda la situación crítica del 44 con las persecuciones, trabajos forzados y todo lo Mm. demás. Ella es Katy. Eso, eso. Ella es Katy, cuando era muy pequeña. Este, aquí la vemos. Y bueno, como yo te comentaba, yo conté la historia muchas veces y me armé mi propia historia sobre la historia de Katy. Y mi historia se llamaba La niña de las 100 muñecas. Ella se autodenominaba la niña de las 100 muñecas. Después viene el relato de que, de que era una nieta muy mimada por ser nieta única y que se ligaba a todas las muñecas. Pero Tuvo esta historia es 9 años de maravillosa. exclusividad. 9 años de exclusividad. Tenía muchísimas muñecas. Y, y es hermoso, esto después cobra un sentido, pero es lindo, a mí me gustó conectar con las fotos de niña de Katy, al conocerla de grande. Y, eh, y bueno, Katy tenía sus dos padres, vivían por ella también me enteré que Budapest se divide en dos, en Buda y en Pest, y que el Danubio separa esta zona más industrial que de trabajadores de la otra zona más residencial. Y Katy vivían, tu madre con tus abuelos en Pest, es una zona más industrial, como en la misma farmacéutica, el laboratorio donde trabajaba tu abuelo. Sí, exacto, El tal abuelo, cual. acá hay un retrato de Katy con un retrato del abuelo. No, del padre, De tu abuelo, del padre de Katy, sí. de mi abuelo, exactamente. Este, bueno, y comienza la guerra, ¿no? Como para ir contando un poco la historia. En el 39 pasan muchas cosas en el 39. Comienza la Segunda Guerra Mundial. Katy empieza la primaria, o sea, es un hecho muy relevante en la vida de cualquier persona. Todos tenemos un vago recuerdo de aquellos momentos. Y al comenzar la guerra, su niñera se va a Alemania. Y acá es como está bueno para mí no ponerse en los zapatos de nadie, no ponerse en el lugar de nadie, porque lo que ellos vivieron como protagonistas de la Shoah es de ellos. Nosotros podemos generar empatía, identificarnos con algunas cosas, pero
hay cosas que le pasan a ellos, no vamos a poner en lugar de nadie, pero si una niña de 6 años que se vaya a la niñera por la guerra, ya es todo hoy un hecho. Y, y por estas leyes antijudías, la familia de Katy ya había pensado en irse de Hungría. Eh, de hecho, ellos en el 35 cambian de apellido. O sea, antes de que comience Exacto. la guerra, ellos cambian su apellido. Y esto todo lo que implica también en una pequeña niña, de repente cambiar su identidad. Eh, y acá es donde yo la detenía siempre a Katy y le decía, pero pará. Yo le preguntaba, ¿y vos mentías sobre tu identidad? Y me dice, no, yo no mentía, era como que cambiaba mi apellido y tenía otro nuevo. Eso es lo que pensaba una niña. Y digo, bueno, ya la historia tan light de Katy no era tan light. A mí me sonaba, ¿viste? Como, pará, acá ya hay un cambio de roles porque el niño, la niña pasa a ser adulto. Sí, Aida es Horvat, el nuevo No, apellido. perdón, Horvat es el último, Mati. El último. Sí. El cambio este en el 35, Sí, el apellido original era Hartenstein y es bien, cambiado por Hantos. bien, bien. ¿Mm? Claro, Hantos es como un apellido húngaro, como hungarizaron su Claro. apellido, Es- ¿cierto? lo que se solía hacer, que Sí, también pasó con la familia de mi padre y mucha otra gente. De hecho, el fin de semana vi una película con otras personas que también en esos años cambiaron sus apellidos. Básicamente se trataba de encontrar un apellido que fuera un poco más húngaro y que de alguna manera disimulara la judeidad. sí. Este, era como para pasar un poco desapercibido, aunque, digamos, eran muy evidentes todos los apellidos cambiados. Mirá, claro, acá justo nos comenta Azul, que también tiene un caso de cambio de Sí. apellido, y ya tenían ganas de irse, por las leyes antijudías comentaba, tenían ganas de Mm. irse, y ahí pasó la situación de tu abuela Sidonia, que ella se enferma, que Laszlo, el padre de Katy, no la quería dejar sola, y cuando muere la abuela de Katy, ya el último barco ajeno había salido, y ellos no pueden irse en ese momento. Y se quedan. Y del 39 al 42 hay como un bache, entre comillas. Se cuenta como ella por ahí en el documental de, De la bueno, Spielberg Foundation. de la Fundación de Spielberg, cuenta como que llevan una vida más o menos normal, hasta que en el 42 pasa otro hecho, que es que Laszlo, el padre de Katy, se va a un campo de trabajo forzado. Butiahasa. No Exacto. sé si, no sé si Sí, cómo lo pronuncio. esa terminología que usaste es terminología de mi mamá. Se va a un campo. No, no se va. Lo Lo mandaron a un mandan. campo. Claro, lo mandan. No, no es que se fue de vacaciones, decidió irse. Bien, No, bien. compulsivamente tiene que ir al campo de trabajo. Sí, un año estuvo en el campo de trabajo, Un un año. año de Katy sin saber del padre. eh, y ahí es cuando la historia se sigue poniendo no poco light, ¿no? Digo, porque hoy con el diario del lunes muchas cosas nosotros las vemos de una manera que digo, bueno, está bien, fue tranqui, pero ahí no había diferencias. Si te mandaban a un lado y te mandaban a otro, digo, ya había un quiebre de la familia y pasaban un montón de cosas emocionales para una niña. Eh, tengo una foto de el padre de Katy en el campo de trabajo. Eh, situaciones, documentos que se guardan para siempre, y consigue salir por un conocido del laboratorio, Laszlo consigue salir del campo de trabajo, Sí, ¿no? Eh, sí. y el hermano de Laszlo en el 43 es enviado a Auschwitz. También hay un quiebre familiar grande. Eh, y hubo dos cosas que pasaron en el 43.
importantes. Una, que el tío es enviado a Auschwitz, y otra es que a ella la cambian de escuela a una escuela protestante porque Olga, la mamá, necesitaba tiempo, ¿no? Y necesita que la hija vaya eh, a una escuela de jornada completa. Me preguntan cómo tengo esas fotos. Katy tiene un montón de fotos, un álbum, y yo, para mí eso es oro en polvo, y yo escaneé todo y la fui guardando, porque es un tesoro hermoso, la verdad. Y es una bendición tener esas cosas. Y lo loco de esta escuela protestante es que todavía había muchas niñas judías en esta escuela y le daban la posibilidad de tener un espacio con un rabino. Esto es cierto, Esteban. O sea, Tal cual, eh, tal cual. Digamos que en esa época en todos los colegios digamos, la cursada de religión era obligatoria, entonces aún en colegios no judíos había su hora de religión. bien. Y a las chicas judías le daban la posibilidad de charlar con un rabino. Exacto. Dato curioso que no la escuché, por lo menos, de Polonia, de otros países donde se escuchan más cosas, esa cosa nunca la escuché, porque estamos en periodo de guerra. Y llegamos a 1944, ¿no? Después de esta normalidad que vivieron estos años, y el 19 de marzo, que Katy lo recuerda mucho por un cumpleaños de un familiar, entran los nazis a Hungría, a Budapest concretamente. Y todo lo que vamos a relatar ahora sucede muy rápido, porque es en un año que duró la guerra. Y eso Exacto. es tremendo. Yo te pregunto a vos, por ahí, ¿qué te pasa cuando mencionamos este año, sabiendo tus padres, y si tenés algo para compartirnos de lo que te sucede al hablar de cómo sucedieron de acá en más las cosas? Ya, a mí me pasa que, digamos, viniendo desde el año 20, las leyes antisemitas tuvieron como un acostumbramiento a la persecución y a tanto mi madre como mi padre siempre relatan de que su calidad de vida era normal y aceptable, a pesar de que tenían los números clausus, a pesar de que no podían tener empleos o tenían que tener un testaferro que les manejara sus negocios. Hubo como un acostumbramiento de la comunidad judía, especialmente de Budapest, porque en el interior de Hungría fue un poco anterior, pero este año 44 es el quiebre y es donde todos pierden los derechos y las garantías que tenían, y de golpe en muy poco tiempo se ven mudados, que ahora vas a llegar, pero se ven mudados, perseguidos, enviados a campos de trabajo, deportados. Es como un quiebre, una bisagra que les rompe todas las estructuras. Bien, sí, justo me distraje, se conectó a una chica de hebraica que seguramente ya conoce la historia de Katy, que es muy hermoso eso. Eh, y sí, es que no les quedaba otra, entre comillas, de asimilarse de Y tal manera discúlpame, para subsistir. ante la presión de la persecución no les queda otra que para sobrevivir ir adaptándose. Entonces tienen que seguir luchando por sobrevivir. Bien, y ahí en el 44, como estamos entrando en el 44, empiezan estas leyes empiezan a ser cada vez más fuertes, ¿no? Esta famosa Exacto. estrella amarilla que le hacen cargar se implementa para los judíos de Budapest. Terminan las clases, esto siguiendo la escolaridad de Katy, fin de las clases, y como decía, está bueno no ponerse en el lugar del otro, en el sentido de que lo que cada uno es único y no nos podemos. De todas maneras, estamos viviendo una situación que en algún punto yo creo que a todos en algún momento nos generó angustia, esto de la cuarentena y qué sé yo. Y también se terminaron las clases,
y digo, ahí es cuando son momentos límites y hay quiebres en la vida de una persona donde nunca te los vas a olvidar, ¿no? Y este fin de clases de ella generó mucho porque viene de la mano de miedo, porque ya hay bombardeos, ya hay estallidos, ya hay bombas, fue una invasión armada, la Sí. de, la de los nazis en Budapest. Y Sí, no sé además, si, perdóname que te interrumpa, no sé si te acordás que en el relato de ella, no sé si lo tenés presente, ella dice que la primera vez que siente miedo es cuando explota un tanque de gas, que el estallido y la iluminación por la deflagración la pone en una situación de extremado miedo. bien, porque antes, digo, era una niña, por ahí era protegida de mucha información que no se le daba, pero ya Mm. cuando justamente pasa por la grilla de los sentidos, ya ella escucha, ya ve, y ya pasa algo con su niñez, sin duda. Y más con la noticia esta de que una tía de ella quiere irse de Budapest hacia el interior Sí, y se perdóname, toma... hay un tema que también es fundamental en la vivencia, que es que en junio del 44 todos los judíos se tienen que ir de sus casas y tienen que ir al gueto. Bien, Y te interrumpí porque esto es un punto anterior. Y ella que tenía, digamos, esa vivencia tan especial de su casa con el jardín, con la huerta que tenía mi abuela, con la perra, que capaz que tenés la foto de mis abuelos, mi mamá y la perra, que tenía como un mundo muy protegido, de golpe un día en junio del 44 se tiene que ir y convivir en un edificio, en una habitación, todos hacinados, un montón de gente, que también es un golpe para una chica que en ese momento tendría 7 8 años. sí, 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 comparten habitación, Exacto, hay perdón, hacinamiento. sí, 11, pero bueno, 10 11 años. 10 11 años, sí. Sí, Bueno, y esto que contaba de la tía, que se va al interior sí, y que en el tren que se toma para ir al interior, ese tren es baleado y ella muere. Eh, digo, no sabemos del todo cómo llegó esa noticia a la vida de Katy, porque a veces con el sí, diario del lunes hay cosas que no salteamos, pero sin duda hay gente que desaparece. Y sí. ella Te después, sumo, perdóname, esto es anecdótico, pero te sumo. La sí, tía estaba con el primo de Katy, que en ese momento tenía 3 años, y sí, viajaba con gente conocida, y entonces lo agarran al chico y se lo restituyen al padre. Que después de la guerra, tanto el padre con el niño se van a vivir a Australia, y mi vieja se reencuentra con él en los años 90, cuando viajan, en uno de los viajes van a Australia, Nueva Zelanda, y se encuentra con este primo, y ahí el primo se entera de su origen judío, porque como el padre había fallecido joven fa, en el año 57, este, charlando, le cuenta, digamos, por haber sido educado como cristiano, le cuenta de dónde viene. impresionante. Bueno, anecdótico, seguí. Ah, pero tremendo, tremendo. Sí, Bueno, y ahí es cuando ellos comienzan a conseguir papeles falsos y hay una nueva identidad en la vida de Katy que ahí sí pasa a ser Catalina Horvat. Eh, exacto. eh, que, bueno, ellos empiezan a trabajar, los padres, porque se habían mudado lo de una tía, y bueno, empiezan a Sí. trabajar, y ahí hay una anécdota también con tu abuelo, que lo delatan a él en la calle. Sí, si me permitís, ahí hay un tema, que es que también pierde la imagen de lo que era el padre, director técnico de un laboratorio medicinal,
a tener que trabajar de lo que venga, y en este caso mi abuelo trabajó de cochero, y ahí es cuando lo delatan, ¿no? Bien, bien. Y ahí es Pero, cuando... Ah, perdón. no, pero si, digamos, retomemos esto un poco después, porque ya eso es medio Bien. sobre el final, la delación de mi abuelo. Antes de Sí. eso, está el tema del convento. Claro, claro. Yo tenía un poco eso, que a raíz de esto se veían en peligro y a Katy decían Exacto, enviarle a un convento. Y ahí de nuevo, exacto. ahí aislada de su familia, como decía, como comenta Ida. Eh, y ahí, claro, una niña de 10 11 años que no puede revelar su identidad, no puede decir quién es de Sí, verdad, eh, porque si no la iban a delatar sus compañeras que bueno, anecdóticamente, en la primera noche, la chica de la cama al lado le dice, vos no sos Horvat, sos Hantosh, porque resultó ser también una chica judía que estaba como muy raramente ahí atrapada. Pero bueno, sí, de todas maneras, sí, nunca salió a la calle, nunca, no tuvo noticias de su familia en ese mes o sí, un poco más que estuvo en el sí. convento, pero acá la madre superiora del convento cobró un lugar protagónico porque ella protegió a todos estos niños y protegió a más de 60 personas en un sótano de su convento. Y Katy, una vez que yo fui a Yad Vashem, ella me pidió, por favor, que llevara los datos o que rastreara lo más que pueda de esta madre superiora porque ella quería que ella sea reconocida como justas entre las naciones. Me acuerdo que esa investigación no duró mucho, no había datos, pero me acuerdo puntualmente su agradecimiento de ella con esta madre Sí, superiora. vos sabés que en estos días, como mencionaste, yo estuve investigando un poco más detalles de la historia de mi mamá. Y la verdad que nunca contó en qué convento estuvo. Este, pero haciendo un poco de investigación y coincidentemente con el relato de ella, de la monja superiora o de la hermana superiora que las protegía, hay la historia de una hermana que se llamaba Sara Salhasi, Ujú. que a fin de diciembre, digamos, y ahora enganchamos con lo de mi abuelo y el carro y la delación. A esta monja, los nazis húngaros, para fin de diciembre, el 27 de diciembre, por haber salvado judíos y por haber tenido chicas judías, la asesinan. Y, en 2006, Benedicto XVI la beatifica a esta monja. Es decir, puede ser que sea la misma, como no, pero en este ver el lado positivo que tenía mi mamá es el recuerdo de la hermana superiora y del pedido que te hace para poder tenerla como justa entre las naciones, con lo cual coincidiría un poco. No, no tenemos la certeza de esto, ¿no? Porque lamentablemente no, no está, y no tengo a quién preguntarle porque los primos que quedan en Hungría son mucho menores, nacieron después de la guerra. Bien, y Sí, decirle a Ida, coincidimos, es el convento de las monjas inglesas. sí, sí. Y esto que resalta Esteban también está bueno. Que hoy yo estoy charlando con vos y la veo a Katy atrás tuyo. Y esto está bueno porque esta situación de esta charla en puntual lo hizo a Esteban también reconectarse con la Budapest de Katy de ese momento. Y eso es algo que, bueno, que generación a generación, como podemos, vamos asumiendo un montón de cosas y haciendo un trabajito. Eh, Perdón, vos- Miriam ahí está preguntando si se dio con las otras chicas judías.
Y sí, mi mamá relata en el testimonio de la Fundación Spielberg que con su vecina de cama, que se llamaba Aggie, y como eran amigos de mis abuelos, con ella se volvió a ver. Pero también relata que cuando vuelve al colegio, perdió un montón de amigas que nunca más volvieron. Sí, sí. Bueno, querías contar lo del delato de Laszlo, del papá de Katy. No, el Dejamos, delato de dejamos la Laszlo pareja. en realidad lo que tiene es una segunda parte, digamos. La primera parte era digamos, el hecho de que mi abuelo, por no poder trabajar y necesitar de alguna manera sostener su vida y la de su familia, trabajó de cochero, cosa que para mi madre fue como un puñal. No sé si lo recordás, mi madre eso dice, yo nunca entendí por qué trabajó de cochero. Mm. Y la verdad que es parte de ese relato que ella se hace, como diciendo, y bueno, tuvo que trabajar. Mientras mi abuela y mi tía abuela trabajaron en una fábrica de cartón. Lo interesante es que después de la delación, la van a buscar al convento porque mi abuelo decide que ya no era seguro estar ahí y entonces van a buscar un lugar protegido en la casa de este señor que les consiguió la documentación con el apellido Horvat. Y este señor se llamaba Oscar Yo y era el chofer de la embajada japonesa que estaba casada con una prima de mi abuela. Mm. Y esta gente les da su lugar. Y en estos días hablé con la hija del primo segundo de mi mamá que compartieron lugar, Debbie Bichitz, y me contó esta parte de la historia. Y bueno, para mí, digamos, este, era un eslabón que no lo tenía del todo claro, ¿no? Y también me contó que este señor Oscar Yo tiene una plaqueta recordatoria porque no solo protegió a las familias cercanas, sino que con el auto diplomático consiguió salvar un montón de gente. Mm. Tuyo. Bien, bueno, y vamos a pasar a avanzar un poco con la historia, porque no queda mucho tiempo, pero en el 45, bueno, pasa esto de que los rusos también empiezan a desplazar a los nazis, pero no se sabía si era una liberación o era un segundo holocausto. Esto pasó a nivel general, mucho en la Shoah, donde violaban, maltrataban, digo, era una liberación hasta ahí en muchos aspectos. Y, pero bueno, el holocausto termina, ellos vuelven a su casa que estaba tomada por generales rusos. De nuevo, era una liberación que no, si, no podemos entrar en detalles, pero saber que la Shoah había terminado, pero no el martirio y un montón de cosas que lo llevaron a seguir intentando con documentos, de conseguir documentos para venirse a Argentina. Eh, Como vos decías, después volvieron a las clases, a una nueva escuela pública, hubo compañeras que no volvieron. Ella se acordaba de sobrevivientes que volvieron a su pueblo, a su ciudad, en un estado muy triste. Y eso también, ya en los ojos de Katy mirando a la gente que volvía de campos, eh, lo ponía muy triste. Y en 1948, la hermana de la mamá, o sea, la tía Irene, a cambio de un departamento consigue pasaportes. Y acá este momento de la historia, Katy también lo recuerda mucho, y yo te contaba que los padres le decían a Katy, Katy, nos vamos de Budapest y nos vamos a otro lugar que no sabemos cómo es, y de todas tus muñecas vas a tener que elegir una. Y ella, me acuerdo hasta la pausa que hizo después de eso, porque ella no podía decidirse qué muñeca dejar, perdón, qué muñeca llevarse y qué otras cientos de muñecas dejar.
Y esto es una anécdota que también te conecta en lo que puede sentir una niña al ser desplazada de su lugar y al tener que dejar casi todas sus pertenencias. Si bien hay cosas que se pudieron llevar, la mayoría lo tuvieron que dejar. Y dejaron su infancia, dejaron obviamente sueños, vínculos, pero esa muñeca, lo que significaba esa muñeca para Katy, a mí ahora se me está poniendo la piel de gallina pensándolo. Eh, y de nuevo, viajaron en tren a Yugoslavia y tuvieron un problema en Roma con los pasaportes, porque tenían una K roja los pasaportes y que pensaron que era de comunista, pero era de inmigrante, si no me Emigrante, equivoco. emigrante. Sí, hay un tema con Emigrante. ese pasaporte de emigrante. Vos sabés que ese Sí. pasaporte de emigrante, o saben todos, perdón, parece como que estoy charlando con vos, Mati. El pasaporte de emigrante era un viaje de ida, porque no podían volver. El que tenía ese pasaporte para salir de Hungría, cualquier problema que tuviera y quisiera volver, no podía volver. Era medio ser un paria, ¿no? Vos te estás yendo de acá, no volvés más. ¿Sí? Y el otro tema que descubrí en ese pasaporte es que en realidad ellos no tenían visa para venir a la Argentina, sino que tenían visa para ir a Paraguay. Hubo Sí, mucha sí, gente me acuerdo. que fue a Bolivia y después vino para acá. Ellos iban a hacer la triangulación vía Paraguay y por gestión de una tía postiza que vivía en Italia, les consiguió abrir y tener destino en el pasaporte de Cruz Roja, Buenos Aires, Paraguay, las dos. Después terminaron quedándose acá. Pero bueno, hoy Bien. capaz que estaría comiendo chipá. Sí, exactamente, con helado. Ahí Ana nos, Obvio. ahí Ana nos aporta, Ana Kertes, nos aporta que también le tuvieron que cortar el pelo, que le llegaba hasta la cola. Ah, O es cierto. sea, también Sí. otro duelo que me imagino muy fuerte. Esta es una foto de Katy viajando en barco. Yo me acuerdo que le dije, ¿y cómo fue ese viaje desde Génova hasta Buenos Aires? Sí, se está guardando el vivo, ¿eh? Le estamos diciendo a alguien que pregunta. Y me dijo, No, sí, el vivo duró, se guarda, pero tenemos que ir redondeando, Mati. bien, bien, y este viaje duró 8 semanas, ¿sí? Estas 8 semanas en barco también. Habrá pasado de todo porque no sabían a dónde estaban yendo. Y bueno, vamos a redondear, llega a Argentina, se pone a estudiar, se pone a trabajar, conoce a Tommy, a tu padre, también sobreviviente del Holocausto, en una fiesta, me comentabas y demás. Y acá yo quería compartir dos cosas. Una, el casamiento de Katy y Tommy. Y otra cosa que quería compartir era que es para mí su legado, porque después de escuchar la historia, y yo antes le mostré la foto de Katy con el retrato de su padre, y yo ese retrato de ella lo tenía ahí, apoyado en una mesa, y yo le saqué una foto a Katy de grande con ese mismo retrato que ella tenía de chiquita, y se lo regalé así, porque para mí eh, es increíble lo que ella valoraba el esfuerzo de su familia. Y ese legado, que yo encontré ahí un legado hermoso para mi vida en personal, también fue mucho para su familia, para tu familia. Y con esto ahí yo me despido, que la verdad que es hermoso ahora conectar con su familia. Y es lindo porque se habla mucho de la venganza, entre comillas, y que no hay venganza más preciada que el de la familia. Y eso es un común denominador común que encontré mucho en sobrevivientes de la Shoah y no fue la excepción de Katy, que su familia fue el poder volver realmente a pensarse entera. Sí, tal cual. Digamos, creo que, no para justificarla, pero lo dije al principio y lo voy a retomar. Digamos, esta versión acaramelada o esta versión un poco más suave que mi mamá tenía de su historia,
es lo que le permitió no torturarse en su presente y poder desarrollar un buen futuro como el que tuvo, ¿no? Coincido que el valor es la familia y antes de ir a las frases que rescaté del testimonio de mi mamá, te quiero agradecer por este rato, por compartir y por la forma en la que recordás a mi mamá. Este, Valoro especialmente, digamos, tu gran gesto, que a pesar de que no nos conocíamos antes y yo te tenía de oídas y de saber de tu presencia continua en lo de mis viejos, es fundamental con estas últimas generaciones que se están yendo y que fueron partícipes directos de la Shoah, tener gente como vos que puede transmitir las historias de terceros. Realmente es fundamental. Sí, Este, sí, sí, gracias y te dejo ahí cerrar ahora a vos compartiendo algo que tengas ganas de compartir para cerrar y sí, sin duda es una historia que cuento con el corazón y siempre con mucha pasión porque para mí es historia viva, para mí es algo que no muere y no va a morir porque realmente este proyecto Aprendiz que ahí está relatando Aida, te acerca justamente a ponerte en contacto con lo más profundo que tiene esto, que es la vida y no la totalmente, muerte. Y para mí, totalmente. Katy es el helado y es toda la vida y es así. Y, El y helado a la sí, mañana temprano. sí, yo me quedé conmocionado, pero fue un regalo hermoso. Así que bueno, gracias de nuevo a vos, a tu Sí. familia, les mando un cariño a todos y te Nada, dejo especialmente cerrar. gracias a vos, gracias a vos por la buena onda. Bueno, gracias. Este, no, no te vayas, yo No, no. quiero decir un par de cosas, digamos, obviamente es mi mamá y que voy a decir que mi mamá fue una gran madre, fue una gran amiga de sus amigos, tuvieron amistades larguísimas de arriba de 50, 60 años, es decir, su grupo de amigos más que amigos eran familia. Este, y bueno, ella relata en el testimonio de Spielberg dos cosas. La primera es casi igual a lo que dice Imre Kertész, que yo lo tomé para el libro de mi papá, que dice, los recuerdos de la guerra te acompañan toda la vida, se podrán opacar, pero nunca desaparecen. Y esto volvemos con lo que abrimos, digamos, no hay historias, sí sin duda hay historias que son más sufridas, pero tener que vivir la guerra en carne propia hace que cada historia sea individual y sea única. Y por otro lado, voy a cerrar con lo otro que dice mi mamá. Dice, deseo de todo corazón que nada de todo esto vuelva a suceder, menos a mis hijos y a mis nietos, que son los más lindos de la vida. Esta era ella con los nietos, y acá esta, porque está mi hijo menor, que no estaba en la otra. Gracias por todo. Bueno, gracias, Esteban. A ustedes. Gracias a todos los que estuvieron acá presentes. Nos vemos. Gracias a todos. No, no lo puedo cerrar, Mati.